Todavía puedo escuchar esas palabras como si las hubieran pronunciado ayer. ¡Qué bien! Ahora la venderemos y compraremos nuestro auto. Ahí estaba yo, Elena Morales, de 68 años, parada en la cocina de mi propia casa en Puebla, preparando café de olla como todas las mañanas, cuando escuché a mi yerno Marco hablando por teléfono en el patio. Al principio pensé que había entendido mal, que mis oídos me estaban jugando una mala pasada, pero entonces lo escuché más claro. Sí, hermano. Ya la vieja nos dio la casa. Ahora solo esperamos un mes para no parecer tan obvios. La vendemos y nos compramos el BMW que tanto quería mi Sofía. Mi sangre se heló. El café se me derramó sobre el piso de Talavera que yo misma había escogido hace 30 años cuando mi difunto esposo Roberto y yo construimos esta casa con tanto amor. Las manos me temblaron tanto que tuve que agarrarme del fregadero para no caerme. Si alguna vez sentiste una traición que te partió el alma en dos, suscríbete ahora mismo, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu manera de ver la familia para siempre. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento que me destrozó por dentro. Hace apenas 2 semanas yo había tomado la decisión más generosa de mi vida. Después de quedarme viuda hace 5 años, mi casa de 4 recámaras en la colonia La Paz se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Los fines de semana, cuando venían mi hija Sofía, Marco y mis 2 nietecitos, Alejandro de 8 años y Valeria de 6, la casa volvía a llenarse de risas, de ruido, de vida. Sofía había estado preocupada por las rentas tan altas en la ciudad. Mami, me decía mientras me ayudaba a lavar los platos después de las comidas dominicales. Ya no podemos pagar los 1,200 pesos mensuales del departamento donde vivimos. Marco dice que mejor nos vamos a vivir más lejos, pero entonces los niños tendrían que cambiar de escuela. Cada vez que veía la preocupación en los ojos de mi única hija, mi corazón de madre se partía. Sofía había sido mi todo después de que Roberto murió. Ella me acompañó a todas las citas médicas, me ayudó con los papeles del seguro, me consoló durante las noches más oscuras. ¿Cómo no iba a ayudarla cuando me necesitaba? La casa que Roberto y yo pagamos durante 20 años vale 800,000 pesos según el avalúo más reciente. Una fortuna que representaba toda nuestra vida de trabajo. Él como ingeniero en la planta de Volkswagen, yo como maestra de primaria durante 35 años. Cada ladrillo, cada azulejo, cada rincón tenía nuestros recuerdos. Pero yo pensé, ¿para qué quiero tanto espacio si puedo compartirlo con mi familia? Así que hace 15 días, un martes por la mañana, cité a Sofía y Marco en el despacho del notario Herrera en el centro de Puebla. Llevé todos los papeles necesarios, los títulos de propiedad, las escrituras originales. Recuerdo que mis manos temblaban cuando firmé la transferencia de propiedad, no de miedo, sino de emoción. Mijos, les dije mientras el notario sellaba los documentos. Esta casa ahora es de ustedes. Lo único que les pido es que me dejen vivir aquí hasta que Dios me llame a su lado. Quiero ver crecer a mis nietos en el mismo jardín donde su mamá jugó de pequeña. Sofía lloró. Marco me abrazó fuerte y me dijo, Elena, usted es un ángel. No sabe lo que esto significa para nosotros. Salimos de ahí a celebrar con comida en el restaurante La Fonda de Santa Clara. Yo pagué la cuenta, por supuesto, casi 150 pesos, pero era una celebración especial. Durante esos 2 días después de la entrega, me sentí la mujer más feliz del mundo. Los niños corrían por toda la casa gritando, ya vivimos con la abuela Elena. Sofía me decía que ahora podríamos cocinar juntas todos los días, que los niños tendrían más espacio para jugar, que ya no tendríamos que despedirnos los domingos por la noche. Marco incluso había empezado a hablar de algunas mejoras. Elena, ¿podríamos poner una parrilla nueva en el patio, arreglar el jardín, cambiar algunas ventanas? Yo sentía emocionada, imaginando todas las reuniones familiares que tendríamos, las navidades con el árbol gigante en la sala, los cumpleaños de los nietos en el jardín con la mesa grande que Roberto había hecho con sus propias manos. Pero esa mañana, cuando escuché esas palabras salir de la boca de Marco, todo mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. Sí, hermano, ya la vieja nos dio la casa. Ahora solo esperamos un mes para no parecer tan obvios. La vendemos y nos compramos el BMW que tanto quería mi Sofía. Cada palabra era como una bofetada. La vieja. Así me había dicho, no Elena, no suegra, no la mamá de Sofía, la vieja, como si fuera una extraña, como si fuera un estorbo del cual se había librado. Me quedé ahí parada con el trapo de cocina en la mano, sintiendo como el piso se abría bajo mis pies. Todas las ilusiones, todos los sueños de convivencia familiar, todo el amor que había puesto en esa decisión, todo era mentira. Pero espera, porque lo que pasó después fue aún peor. No podía respirar. Era como si alguien me hubiera puesto una bolsa de plástico sobre la cabeza.
Mi propia casa, mi refugio, se había convertido en una trampa. Y lo peor de todo era que yo misma había abierto la puerta. Esperé a que Marco terminara su llamada. Me quedé ahí inmóvil con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando finalmente colgó y entró a la cocina, yo seguía parada junto al fregadero con los pedazos de la taza rota a mis pies. «Buenos días, Elena», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora entendía. Era pura actuación. «¿Cómo amaneció? Huele delicioso el café». Quise gritarle ahí mismo. Quise confrontarlo con lo que acababa de escuchar. Pero algo dentro de mí, tal vez la educación que me dieron mis padres, tal vez el miedo me hizo contenerme. En lugar de eso, le pregunté tratando de mantener la voz calmada. «Marco, ¿dónde está Sofía?» Se fue temprano a dejar a los niños a la escuela. Dijo que después tenía algunas diligencias que hacer en el centro. Perfecto. Era mi oportunidad de hablar con mi hija a solas sin que Marco estuviera manipulando la conversación como siempre hacía. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. Limpié la casa de arriba a abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con esta energía nerviosa que me carcomía por dentro. Fregué el piso de la cocina 3 veces. Acomodé y reacomodé los cojines de la sala. Regué las plantas del jardín hasta que la tierra se encharcó. Cuando finalmente escuché las llaves de Sofía en la puerta principal, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. «Mami», gritó desde la entrada. «¿Dónde está?» Traje su pan dulce favorito de la panadería La Esperanza. Esa voz alegre, ese tono cariñoso, también era todo una mentira. «Estoy en la cocina, mija», le respondí sorprendida de que mi voz sonara tan normal. Sofía entró radiante, con una bolsa de papel en la mano y esa sonrisa que me había derretido el corazón desde que era una bebé de meses. Mi hija hermosa, de 35 años, con los ojos café que había heredado de su papá y mi misma sonrisa tímida. La hija por la que había dado todo, absolutamente todo. «Mire, mami, le traje conchas y cuernitos fresquecitos. Vamos a desayunar juntas como en los viejos tiempos». Se acercó a darme un beso en la mejilla y por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez había entendido Marco. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez mis oídos me habían traicionado, pero entonces me acordé de la voz de Marco, tan clara como el agua. «Sí, hermano, ya la vieja nos dio la casa». Sofía, le dije mientras servía el café en las tazas de talavera azul que habían sido de mi madre. «Necesito preguntarte algo muy importante». Algo en mi tono debe haberla alertado porque su sonrisa se desvaneció un poco. «Claro, mami, dígame». Me senté frente a ella en la mesa del desayunador, esa mesa donde habíamos desayunado juntas miles de veces cuando era niña, donde la había ayudado con su tarea, donde habíamos planeado su boda, donde había llorado conmigo cuando Roberto murió. «Mi hija, cuando yo les di la casa hace 2 días, ¿cuáles son sus planes? ¿De verdad quieren vivir aquí conmigo?» Por un segundo, solo por un segundo, vi algo en sus ojos. Una sombra, una duda, algo que me confirmó mis peores temores. «Ay, mami, claro que queremos vivir aquí. Esta casa tiene tantos recuerdos hermosos. Los niños están felices». «Sofía», la interrumpí con voz más firme. «Necesito que me contestes con toda honestidad como madre a hija. ¿Tienen intención de vender esta casa?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía bajó la mirada y empezó a jugar nerviosamente con la servilleta de papel. Ese gesto lo conocía desde que era pequeña. Siempre hacía lo mismo cuando había hecho algo malo. «Mami, nosotros es complicado». «¿Complicado?» La palabra me salió como un ladrido. «¿Qué es complicado, Sofía? Yo les di una casa de 800.000 por puro amor. ¿Qué puede ser complicado en eso?» «Es que Marco dice que comenzó, pero se detuvo». «Marco dice, ¿qué?» Sofía levantó la vista y por primera vez en muchos años no reconocí a mi hija en esos ojos. Era como si estuviera viendo a una extraña. «Marco dice que mantener esta casa es muy caro, los impuestos, el mantenimiento, los servicios y que nosotros necesitamos el dinero para otras cosas, para el futuro de los niños». Cada palabra era como un puñal directo al corazón. «¿Otras cosas? ¿Qué otras cosas, Sofía?» «Un auto nuevo, mami. El nuestro ya está muy viejo. Y un auto». Me levanté de la silla tan rápido que se tambaleó. «¿Me estás diciendo que van a vender la casa donde creciste, donde tu papá y yo construimos nuestra vida, donde están todos nuestros recuerdos por un auto?» «No es solo un auto, mami. Es que nosotros pensamos nosotros o Marco». Sofía se quedó callada y en ese silencio encontré mi respuesta. «Dime una cosa, Sofía. Cuando Marco te propuso esta idea, ¿pensaste en mí aunque sea por un segundo? ¿Pensaste en que esta casa es mi hogar,
mi refugio, el único lugar donde siento cerca a tu papá? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hija, pero ya no me causaban lástima, me causaban una rabia profunda, una decepción que me carcomía las entrañas. Mami, usted puede vivir en un departamento más pequeño, más cómodo. Nosotros la ayudaríamos a encontrar algo bonito. ¿Con qué dinero, Sofía? Con las migajas que le sobren después de comprar su auto de lujo. No es un auto de lujo, mami. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Qué cuánto cuesta el auto que quieren comprar con el dinero de mi casa? Sofía bajó la cabeza otra vez. 8.000 más del doble de lo que Roberto ganaba en todo un año cuando trabajaba en la planta. Más de lo que yo había ganado en 3 años como maestra. 80.000 pesos, repetí, sintiendo como la amargura me subía por la garganta. Para un auto que se va a depreciar desde el momento que lo saquen de la agencia, mientras que mi casa, nuestra casa, la casa donde naciste tú, vale 8 veces más y sigue subiendo de precio. Mami, no se ponga así. Que no me ponga así. Mi voz empezó a subir de tono. ¿Cómo quieres que me ponga, Sofía? Contenta, agradecida de que mi propia hija me vea como un obstáculo para sus planes. En ese momento entraron los nietos de la escuela con sus uniformes azul marino y sus mochilas colgando de los hombros. Alejandro corrió hacia mí como siempre hacía. Abuela Elena, ya está la comida. Tuve que tragarme la rabia, limpiarme las lágrimas que ni siquiera sabía que estaban rodando por mis mejillas y sonreír como si nada pasara. Claro que sí, mi amor. Di el lavar las manos. Pero mientras veía a mis nietos correr hacia el baño, una pregunta me golpeó como un rayo. Si vendían la casa, ¿qué iba a pasar conmigo? Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre aún más que la conversación de Marco. La pregunta que me había golpeado como un rayo era simple, pero aterradora. Si ellos vendían la casa, ¿dónde iba a vivir yo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo de mi recámara, la misma recámara donde Roberto y yo habíamos dormido durante 20 años, donde habíamos soñado con el futuro, donde él me había susurrado, «Te amo», por última vez antes de que el cáncer se lo llevara. Al día siguiente las cosas empezaron a cambiar. Y no me refiero a cambios sutiles, me refiero a que de la noche a la mañana me convertí en una extraña en mi propia casa. Todo comenzó cuando bajé a desayunar a las 7 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años. Marco ya estaba en la cocina haciendo café en mi cafetera, usando mis tazas. «Buenos días, Elena», me dijo sin levantar la vista. «Necesito hablar con usted sobre algunas reglas de convivencia». «Reglas de convivencia en mi propia casa». «¿Qué tipo de reglas?», pregunté tratando de mantener la calma. Marco se sentó frente a mí con una taza humeante en las manos y una expresión seria que nunca le había visto antes. Era como si se hubiera quitado una máscara. «Mire, Elena, ahora que legalmente esta casa es nuestra, Sofía y yo hemos decidido que necesitamos establecer algunos límites para que la convivencia sea más ordenada». La palabra nuestra me cayó como un balde de agua fría, ni siquiera de nosotros. Era nuestra, excluyéndome por completo. Primero continuó sacando un papel doblado del bolsillo de su camisa. «Hemos decidido que la sala principal y el comedor grande son áreas familiares exclusivas. Usted puede usar la salita pequeña que está junto a su recámara». La salita pequeña, esa era apenas un cuartito de 2 por 3 metros donde yo guardaba las decoraciones navideñas. «Marco, esa sala la escogí y la decoré yo misma. Los muebles los compré con». Segundo me interrumpió como si no hubiera hablado. «Los horarios de cocina. Usted puede cocinar de 11 a 12 del día y de 6 a 7 de la noche. El resto del tiempo necesitamos la cocina libre para nuestras actividades familiares». Horarios de cocina. En la cocina donde había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Sofía a hacer tortillas, donde había cocinado para Roberto cuando estaba enfermo. Tercero, el jardín trasero ahora será el área de juegos exclusiva de los niños. Usted ya no puede tender ropa ahí ni poner sus macetas. Mi jardín. Mi jardín donde tenía mis rosas que Roberto me había plantado para nuestro aniversario, donde cultivaba los chiles que usaba para la salsa, donde me sentaba todas las tardes a ver el atardecer. Y por último, dijo doblando el papel otra vez, considerando que usted va a estar viviendo aquí sin contribuir a los gastos de la casa, hemos calculado que lo justo sería que aporte 300 mensuales para servicios. 00 mensuales en la casa que yo les había regalado. Servicios. Mi voz salió como un susurro. Agua, luz, gas, internet, cable. Los gastos se han incrementado considerablemente desde que usted vive aquí de tiempo completo. Desde que yo vivo aquí de tiempo completo. Como si yo fuera la que se había mudado a su casa y no al revés. Marco, dije tratando de controlar el temblor en mi voz. Esta casa fue mía durante 30 años. Yo pagué cada peso de esos servicios.
Yo mantuve esta casa. Elena me interrumpió otra vez, pero ahora su tono era más duro. Las cosas cambiaron legalmente. Esta casa ya no es suya. Nosotros somos los dueños ahora y como los dueños tenemos derecho a establecer las reglas. En ese momento entró Sofía a la cocina, recién bañada, con el pelo húmedo y una sonrisa que se desvaneció cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mirando de Marco a mí. Le estoy explicando a su mamá las nuevas reglas de convivencia, dijo Marco con una sonrisa que me revolvió el estómago. Sofía miró hacia el piso. Ese gesto me lo sabía de memoria. Era el mismo que hacía cuando era adolescente y sabía que había hecho algo malo, pero no tenía el valor de admitirlo. Sofía, le dije, ¿tú estás de acuerdo con esto? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había defendido de cualquier injusticia, me estaba traicionando con su silencio. Mami, dijo finalmente sin levantar la vista. Marco tiene razón. Necesitamos orden. Orden. Como si yo fuera el caos en sus vidas perfectas. Esa misma tarde, cuando fui a regar mis plantas del jardín, como había hecho durante 30 años, Marco salió corriendo de la casa. Elena, ¿qué hace? Regando mis plantas, respondí confundida. Le acabo de explicar esta mañana que el jardín trasero es área exclusiva de los niños. Sus plantas tendrá que quitarlas de ahí. Mis plantas, mis rosas, mis geranios, mi pequeño huerto de chiles y cilantro, todo lo que me quedaba de los proyectos que Roberto y yo habíamos hecho juntos. ¿A dónde las voy a poner? No sé, eso es su problema, pero de este jardín se tienen que ir. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, salí al jardín con una lámpara y empecé a trasplantar mis flores a macetas pequeñas. Lor sobre cada planta que arranque de la tierra. Era como si estuviera arrancando pedazos de mi propia historia, de mi propio corazón. Pero el peor momento llegó 3 días después, un sábado por la mañana. Yo estaba en mi horario de cocina preparando chilaquiles rojos como los que le encantaban a Roberto cuando Marco entró con una actitud que nunca le había visto. Elena, necesitamos hablar. Dime, respondí sin dejar de revolver la salsa. Sofía y yo hemos estado hablando y hemos decidido que $00 al mes no es suficiente. Se me heló la sangre en las venas. ¿Cómo que no es suficiente? Usted usa la recámara principal, que es la más grande de la casa. Usa el baño completo, come nuestra comida, ve nuestra televisión. Hemos calculado que lo justo sería $500 mensuales. $500. Casi la mitad de mi pensión de maestra. Marco, yo no como su comida. Yo compro mi propia comida con mi propio dinero. Sí, pero usa nuestra cocina, nuestro refrigerador, nuestra estufa, nuestra... Finalmente explotó toda la rabia que había estado conteniendo durante días. Esta casa no es suya. Yo se la di a mi hija, no a usted. Baje la voz, me dijo con una frialdad que me aterró. Los niños están durmiendo. No me digas que baje la voz en mi casa. Esta ya no es su casa, Elena. Y si no puede aceptar eso, tal vez sea mejor que busque otro lugar donde vivir. Otro lugar donde vivir. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. En ese momento apareció Sofía en la puerta de la cocina con la cara de pánico. ¿Qué están gritando? Los niños se despertaron. Tu mamá no quiere aceptar las reglas de nuestra casa, dijo Marco cruzándose de brazos. Sofía me miró con unos ojos que no reconocí. Por un momento, solo por un momento, pensé que iba a defenderme. Pensé que iba a recordar quién era yo, todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado. Pero en lugar de eso, dijo las palabras que me partieron el alma. Mami, Marco tiene razón. Si va a vivir aquí, tiene que respetar nuestras reglas. ¿Nuestras reglas? Mi propia hija había dicho nuestras reglas. Esa noche me encerré en mi recámara y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero mientras estaba ahí, tirada en la cama donde había sido feliz durante tantos años, escuché algo que me confirmó que lo peor apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras lloraba en mi cama, escuché voces en el patio. Eran Marco y Sofía hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar desde mi ventana. ¿No crees que fuiste muy duro con ella?, decía Sofía. Duro. Sofía, tu mamá tiene que entender cuál es su lugar ahora. Si le damos la mano, se va a tomar el brazo. Es que se ve tan triste. Amor, ¿te estás arrepintiendo? Porque si es así, mejor le decimos que se vaya a vivir a otro lado desde ahora. Hubo un silencio largo y después escuché la voz de mi hija, tan débil que parecía un susurro. No, tienes razón, es mejor así. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, dándole vueltas a todo lo que había pasado en los últimos días.
Algo no cuadraba. Marco había pasado de ser el yerno cariñoso que me abrazaba y me llamaba Ángel a tratarme como una inquilina no deseada. Ese cambio tan radical no era normal. Al día siguiente, domingo, Marco y Sofía se fueron con los niños a misa de 11. Yo me quedé en casa con la excusa de que me dolía la cabeza, pero en realidad necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando realmente. Fue cuando estaba limpiando la mesa del comedor que encontré algo que me cambió la vida para siempre. Marco había dejado sus portafolios abiertos sobre la silla y unos papeles se habían caído al piso. Al agacharme a recogerlos, vi mi nombre en uno de los documentos. Era una carta de un banco dirigida a Marco Hernández sobre una consulta de préstamo con garantía hipotecaria. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Con las manos temblando, leí el documento completo. Marco había solicitado un préstamo de 200,000 pesos usando en mi casa como garantía. Y no solo eso, sino que el préstamo ya había sido preaprobado pendiente únicamente de que se complete el periodo de gracia de transferencia de propiedad. 200,000 pesos, mucho más de lo que costaba cualquier auto, hasta el más lujoso. Con el corazón en la garganta, revisé los demás papeles que se habían caído. Lo que encontré me quitó el aliento por completo. Había documentos de casas de apuestas deportivas en línea, estados de cuenta que mostraban deudas por 85,000 con una empresa llamada BetMax, 5,000 pesos con Sportsbet México y otros 20,000 pesos con una casa de apuestas de Las Vegas, 150,000 pesos en deudas de juego. Pero eso no era todo. Había también facturas de un concesionario BMW de Ciudad de México por un auto valorado en 95,000 pesos con un enganche de 30,000 pesos ya pagado. Todo estaba empezando a tener sentido de la manera más horrible posible. Marco no quería vender la casa para comprar un auto. Marco necesitaba mi casa para salvar su pellejo de las casas de apuestas y para pagar el auto que ya había comprado. Con las manos temblorosas seguí revisando los papeles. Encontré mensajes impresos de WhatsApp entre Marco y alguien llamado Raúl C. Hermano. Ya la vieja nos dio la casa. Ahora solo esperamos un mes para no parecer tan obvios. La vendemos y me quedo con 600,000 limpios después de pagar mis deudas. $600,000. El muy desgraciado había calculado exactamente cuánto le iba a quedar después de pagar sus deudas de juego y comprar su auto de lujo. Pero había más mensajes y cada uno era peor que el anterior. ¿Y tu suegra qué va a hacer?, preguntaba Raúl. Mi suegra. Ese no es mi problema, hermano. Que se vaya a vivir con alguna hermana o que se meta a un asilo. Ya cumplió su función. Ya cumplí mi función como si yo fuera una herramienta desechable. ¿Y Sofía está de acuerdo? Sofía hace lo que yo le digo. La tengo bien entrenada. Al principio se resistía un poco, pero cuando le prometí el BMW que tanto quería, se puso de mi lado. Las mujeres son así de fáciles, hermano. Mis piernas se doblaron. Tuve que sentarme en el piso porque no podía sostenerme en pie. Mi propia hija, mi Sofía, la niña que había cargado por 9 meses en mi vientre, que había parido con dolor, pero con amor infinito, que había criado con todos mis sueños y esperanzas, me había vendido por un auto. Pero los mensajes continuaban y lo que leí después me partió el alma en pedazos aún más pequeños. ¿No te da pena, hermano? La señora se ve buena gente. Pena, Raúl. Esa vieja tiene 68 años. ¿Cuánto le queda de vida? 10 años, 15 si tiene suerte. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos pobres esperando a que se muera para heredar? No, hermano, yo no soy tonto. Mejor que disfrute lo que le queda de vida en un lugarcito más pequeño y nosotros nos arreglamos con lo nuestro. Lo nuestro. La casa que Roberto y yo habíamos construido con amor, trabajo y sacrificio durante 20 años. Ahora era lo suyo. Había más mensajes, pero estos eran de un grupo de chat donde Marco les contaba a sus amigos sobre la estúpida de su suegra. No van a creer lo fácil que fue, hermanos. Le dije a Sofía que hiciera el teatro de la preocupación por la renta y la vieja cayó solita. Ahora tengo una casa de 800,000 pesos. Sin haber pagado ni un peso y no sospecha nada, preguntaba alguien. Esa vieja, por favor, es de esas señoras anticuadas que creen que la familia es lo más importante. Le dije que era un ángel y se derritió como mantequilla al sol. Los mensajes siguientes eran aún peores. Se burlaban de cómo me habían visto llorar cuando me dijeron las reglas de convivencia. Se reían de que yo había movido mis plantas como perrito regañado. Marco incluso había tomado fotos de mí trasplantando mis flores a las macetas y las había compartido en el grupo con el comentario: la vieja jugando jardinera en su nueva casita de perro. Casita de perro. Así había llamado a mi jardín, al espacio donde yo había puesto mis recuerdos de Roberto, pero el mensaje que me destrozó completamente fue el último. ¿Y si la vieja no quiere irse cuando vendan la casa? Simple, hermano.
Le decimos que se vaya por las buenas o por las malas. Total, legalmente ya no tiene ningún derecho sobre la propiedad y si se pone difícil, la amenazamos con demandarla por ocupación ilegal. A su edad, con el susto se va solita a demandarme por ocupación ilegal. En la casa que yo les había regalado. Me quedé ahí sentada en el piso de mi comedor, rodeada de esos papeles malditos, llorando como no había llorado ni cuando murió Roberto. Porque cuando Roberto murió, aunque me dolió hasta el alma, sabía que él me había amado hasta el último suspiro. Pero esto era descubrir que las dos personas que más amaba en el mundo me habían traicionado de la manera más cruel posible. Escuché el auto de Marco llegando a la entrada. Rápidamente recogí todos los papeles, los puse exactamente como los había encontrado y corrí a mi recámara. Cuando entraron a la casa, escuché a Alejandro gritando: «Abuela Elena, trajimos tamales de la iglesia». Mi nietecito, mi angelito, que no sabía que su papá estaba planeando quitarme el techo, corría hacia mi cuarto para abrazarme como siempre hacía. Tuve que secarme las lágrimas, lavarme la cara con agua fría y salir a sonreír como si nada hubiera pasado. Pero mientras abrazaba a Alejandro y a Valeria, mientras fingía que todo estaba bien, una idea empezó a formarse en mi mente. Marco creía que yo era una vieja estúpida. Sofía pensaba que era una madre débil a la que podía manipular. Los dos estaban convencidos de que me tenían exactamente donde querían. Qué equivocados estaban. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que Elena Morales, la maestra jubilada de 68 años, había aprendido algunas cosas en sus años de vida. Y una de esas cosas era que cuando alguien subestima a una mujer mexicana mayor, comete el error más grande de su vida. Esa noche, después de que todos se durmieron, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, después de descubrir toda la verdad, me quedé despierta hasta el amanecer, no solo llorando, sino planeando, porque una cosa era que me traicionaran y otra muy diferente era que yo me quedara con los brazos cruzados esperando a que me destruyeran por completo. Decidí que necesitaba más pruebas antes de actuar. Durante los siguientes días comencé a observar todo con otros ojos, cada gesto, cada conversación, cada mirada entre Marco y Sofía. Era como ver una obra de teatro donde yo había sido la única que no sabía que estaba actuando. Pero el momento que me rompió para siempre llegó una semana después, durante la cena del domingo. Habíamos invitado a mi hermana Carmen y a su esposo Raúl, junto con mis sobrinos Ana y Miguel. Era una tradición familiar que teníamos desde hace años. Los domingos en la noche, cena familiar en mi casa. Bueno, en la que había sido mi casa. Yo había cocinado durante todo el día. Pozole rojo como el que le gustaba a Roberto, tamales de dulce, frijoles refritos, arroz rojo. Había puesto mi mejor mantel, el de encaje que me había regalado mi suegra y las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Todo el mundo estaba sentado alrededor de la mesa grande del comedor. Los nietos jugando y riendo. Carmen contándome de su trabajo. Raúl hablando de fútbol con Marco. Por un momento, solo por un momento, me sentí como en los viejos tiempos, cuando Roberto estaba vivo y la casa se llenaba de familia los fines de semana. Fue entonces cuando mi sobrino Miguel, que tiene 16 años y siempre ha sido muy curioso, le preguntó a Marco: «Oye, tío Marco, ¿es cierto que ahora ustedes son los dueños de la casa de la tía Elena?» El silencio que cayó sobre la mesa fue como una losa de cemento. Carmen me miró confundida. Raúl dejó de masticar y yo sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Sí», respondió Marco con una sonrisa que me revolvió las tripas. «Elena nos regaló la casa hace unas semanas, ¿verdad, amor?», le dijo a Sofía tomándola de la mano. «Ay, mami», dijo Carmen volteándome a ver con ojos enormes. «¿Es verdad eso? ¿Les regalaste la casa?». Antes de que pudiera responder, Marco siguió hablando. «Sí, Elena es muy generosa, aunque para ser honestos, a su edad ya era mejor que alguien más se hiciera cargo de todas las responsabilidades de la propiedad. A mi edad, como si a los 68 años ya fuera una inútil». «Pero tía», dijo Ana, mi sobrina de 20 años, «esta casa tiene tantos recuerdos del tío Roberto». «Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes», dijo Marco con esa voz condescendiente que había empezado a usar conmigo. «Elena ya está en una etapa de su vida donde necesita menos responsabilidades y más tranquilidad». Carmen me miró directamente a los ojos. Mi hermana me conocía mejor que nadie en el mundo y podía ver que algo no estaba bien. «Elena, ¿tú estás contenta con esta decisión?». Antes de que pudiera responder, Marco se adelantó otra vez. «Por supuesto que está contenta. De hecho, Elena ya está adaptándose muy bien a su nueva situación». «¿Nueva situación?». «Como si yo fuera una refugiada en mi propia casa». «¿Qué situación?», preguntó Raúl frunciendo el ceño. Marco sonrió y miró a los niños que estaban comiendo tranquilamente.
Bueno, ahora que Elena vive aquí con nosotros, hemos establecido algunas reglas de convivencia para que todo funcione mejor, ¿verdad, Elena? La manera en que dijo mi nombre, como si fuera una niña a la que estaba regañando, me hirvió la sangre. Elena ahora tiene horarios específicos para usar la cocina. Continuó Marco, sirviéndose más pozole como si estuviera hablando del clima y contribuye con los gastos de la casa como cualquier inquilino responsable. Inquilino, la palabra me pegó como una bofetada. Carmen dejó la cuchara sobre la mesa con un ruido seco. Inquilino, Marco, ¿acabas de llamar inquilino a mi hermana en la casa que ella construyó con su esposo? Carmen, intervino Sofía por primera vez en toda la conversación. No es así. Es solo que, Sofía. La voz de Carmen se estaba endureciendo. Solo que tu mamá te regaló una casa de $0,000 y ahora ustedes la tratan como si fuera una carga. Marco se puso rígido en su silla. Creo que hay un malentendido aquí. Elena está muy cómoda con los nuevos arreglos. Elena. Carmen me volteó a ver. Tú estás cómoda pagando renta en tu propia casa. Todos los ojos estaban sobre mí, los de Carmen llenos de indignación, los de Raúl confundidos, los de Ana y Miguel sorprendidos. Los de mis nietos que habían parado de comer y nos miraban sin entender qué pasaba, y los de Marco, que me miraban con una advertencia silenciosa pero clara. Cuidado con lo que vas a decir. Abrí la boca para hablar, pero entonces Marco hizo algo que jamás le voy a perdonar. Se levantó de su silla, caminó hacia donde yo estaba sentada y puso su mano sobre mi hombro con una sonrisa falsa. Lo que pasa es que a veces Elena se confunde un poquito, dijo con una voz dulce pero venenosa. La edad, ya saben, a veces piensa que las cosas son diferentes de como realmente son. La edad se confunde un poquito, como si yo fuera una anciana senil. Por eso es mejor que nosotros manejemos todos los asuntos importantes de la casa, continuó apretándome el hombro un poco más fuerte. Elena ya no puede tomar decisiones complicadas como antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen tenía la boca abierta. Raúl parecía que iba a explotar y mis sobrinos nos miraban como si estuvieran viendo una película de terror. Pero lo que me destrozó completamente fueron mis nietos. Alejandro, mi angelito de 8 años, me miró con unos ojos llenos de lástima y me dijo, «Abuela Elena, es verdad que ya no puedes pensar bien». Y Valeria, mi princesita de 6 años, agregó, «Por eso mi papá tiene que cuidarte como si fueras una niña». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino algo mucho más profundo. Mi dignidad, mi orgullo, mi identidad como madre, como mujer, como ser humano. Marco había logrado lo que quería. No solo había conseguido mi casa, no solo me había humillado frente a mi propia familia, sino que había plantado la semilla de duda en la mente de mis propios nietos sobre mi capacidad mental. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. No podía detenerlas aunque quisiera. «Ay, mira», dijo Marco con una sonrisa cruel. «Elena se está poniendo emocional otra vez. Es normal a su edad». Carmen se levantó de la mesa tan rápido que su silla se volcó. «Basta», gritó con una voz que hizo temblar los vidrios de las ventanas. «Esto es un abuso, Carmen, por favor», murmuró Sofía. «No hagas una escena frente a los niños». «Una escena». Carmen estaba furiosa. «La escena la están haciendo ustedes, humillando a mi hermana en su propia casa». Marco mantuvo la calma, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. «Carmen, creo que no entiendes la situación. Elena tomó la decisión de regalarnos la casa por su propia voluntad. Ahora nosotros somos responsables de ella, responsables de mí como si fuera una mascota». Esa noche, después de que Carmen y su familia se fueron indignados, después de que los nietos se fueron a dormir confundidos, después de que Marco y Sofía se encerraran en su recámara a celebrar probablemente su pequeña victoria, yo me quedé sola en mi cuarto. Lloré como no había llorado jamás, ni cuando murió mi mamá, ni cuando perdí a Roberto, ni en los momentos más difíciles de mi vida, porque esto era diferente. Esto era descubrir que la familia por la que había dado todo, absolutamente todo, me veía como un estorbo del que tenían que deshacerse. Pero mientras lloraba ahí, tirada en la cama donde Roberto y yo habíamos sido felices, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo diferente, algo más fuerte, algo más peligroso. Rabia pura, concentrada, little. Marco creía que me había quebrado. Sofía pensaba que ya me tenía dominada. Los dos estaban convencidos de que la viejita Elena era incapaz de defenderse. Se acababa de cometer el error más grande de sus vidas. Porque Elena Morales, la que había criado a una hija sola después de quedar viuda,
la que había trabajado 35 años como maestra, lidiando con adolescentes rebeldes, la que había sobrevivido a la pobreza, a la enfermedad de Roberto y a todo lo que la vida le había puesto enfrente, no iba a dejarse destruir por un par de manipuladores sin escrúpulos. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a recuperar mi casa, mi dignidad y mi vida. Y cuando terminara con ellos, Marco y Sofía iban a aprender de la manera más dura posible que subestimar a una mujer mexicana mayor es el error más costoso que pueden cometer en sus miserables vidas. La guerra había comenzado y ellos no tenían ni la menor idea de con quién se habían metido. A la mañana siguiente desperté diferente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si durante la noche algo hubiera cambiado dentro de mí. La Elena, que se había ido a dormir llorando y humillada, ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que había tocado fondo y decidido que el único camino era hacia arriba. Me levanté a las 5 de la mañana, me bañé, me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que usaba para las juntas importantes en la escuela, y me maquillé por primera vez en semanas. Cuando Marco y Sofía bajaron a desayunar, me encontraron en la cocina, preparando chilaquiles verdes y café de olla, como si fuera un domingo normal. «Buenos días», les dije con una sonrisa que practiqué frente al espejo durante 20 minutos. Marco me miró extrañado después de la escena de la noche anterior. Probablemente esperaba encontrarme destruida, llorando, tal vez empacando mis cosas para irme. «Buenos días», Elena respondió cauteloso. «¿Cómo? ¿Cómo se siente hoy?» «Muy bien, gracias». Mentí perfectamente. «Estuve pensando en lo que dijiste ayer. Y tienes razón. A mi edad es mejor que alguien más se haga cargo de las decisiones importantes». Vi cómo se relajó, como esa sonrisa cruel volvió a su cara. «Me da mucho gusto escuchar eso, Elena. Sabía que usted era una mujer inteligente». Sofía me miró confundida, como si no terminara de creer lo que estaba escuchando. «Mami, ¿estás segura de que está bien?» «Por supuesto, mi hija», le dije, sirviéndole sus chilaquiles en su plato favorito, el de los girasoles que le había comprado cuando cumplió 15 años. Solo necesitaba tiempo para procesar todos los cambios. Durante los siguientes días me comporté exactamente como ellos querían que me comportara. La abuela sumisa, obediente, que seguía todas las reglas sin quejarse. Usaba la cocina solo en mis horarios asignados. No ponía un pie en el jardín trasero. Me quedaba en mi cuartito cuando ellos querían usar la sala. Pero lo que Marco y Sofía no sabían era que mientras yo actuaba como la víctima perfecta, por las noches me convertía en una detective. Cada noche, después de que todos se durmieran, salía de mi cuarto y registraba la casa de arriba a abajo. Busqué más documentos, más pruebas de sus planes y las encontré. Marco tenía una caja de zapatos escondida en el closet del cuarto de huéspedes llena de documentos que confirmaban mis peores sospechas, contratos con las casas de apuestas, amenazas de cobradores, incluso fotos de hombres intimidantes parados frente a su antigua casa. Por eso necesitaba vender mi casa tan urgentemente. No era solo por el auto de lujo. Marco estaba en problemas serios, de esos que se resuelven con quebraduras de piernas. Si no pagas a tiempo. Pero lo más importante que encontré fue una copia del contrato de transferencia de propiedad que habíamos firmado en la notaría. Marco lo había guardado junto con otros papeles legales y cuando lo leí con cuidado, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. El licenciado Herrera, nuestro notario, era un hombre muy meticuloso. Había incluido una cláusula que Marco y Sofía obviamente no habían leído. La transferencia tenía un periodo de gracia de 6 meses durante el cual yo podía revertir la decisión si se comprobaba coacción, engaño o abuso hacia la parte cedente. 6 meses y habían pasado apenas 3 semanas. Al día siguiente, mientras Marco estaba en el trabajo y Sofía había ido a dejar a los niños a la escuela, salí de casa por primera vez desde la humillación de la cena familiar. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Herrera. «Señora Elena», me dijo cuando me vio entrar a su oficina. «Qué gusto verla, cómo está adaptándose a los nuevos arreglos». El pobre hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando. «Licenciado», le dije sentándome frente a su escritorio. «Necesito hacerle algunas preguntas muy importantes sobre la transferencia de propiedad». Le conté todo, absolutamente todo. Las deudas de juego de Marco, los planes de vender la casa, la forma en que me estaban tratando, los horarios, las cuotas mensuales, la humillación de la cena. El licenciado Herrera se fue poniendo más pálido con cada detalle. «Señora Elena», me dijo cuando terminé, «esto es exactamente lo que esa cláusula pretende prevenir. Si usted puede probar aunque sea la mitad de lo que me está contando, podemos revertir la transferencia inmediatamente». «¿Qué tipo de pruebas necesito?» «Documentos,
testimonios, grabaciones, cualquier evidencia que demuestre que la donación fue hecha bajo engaño o que usted está siendo abusada como resultado directo de esa transferencia. Grabaciones. La palabra se quedó grabada en mi mente como un hierro caliente. Mi segunda parada fue la casa de Carmen. Mi hermana me recibió con un abrazo tan fuerte que pensé que me iba a quebrar una costilla. Elena, no he parado de pensar en lo que pasó el domingo. Esos desgraciados. Carmen, la interrumpí. Necesito tu ayuda. The Economy Plan. Mi hermana me escuchó con los ojos cada vez más grandes y cuando terminé se quedó callada por un momento largo. Elena me dijo finalmente, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Podría ponerse muy feo. Carmen ya se puso feo. Ahora solo se trata de decidir si voy a seguir siendo la víctima o si voy a pelear. Mi hermana sonrió con una sonrisa que no había visto desde que éramos niñas y planeábamos travesuras contra nuestros vecinos. Cuenta conmigo. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Durante el día seguía actuando como la abuela obediente. Cocinaba en mis horarios, me quedaba en mi cuarto, les decía sí a todo. Pero por las noches, Carmen y yo trabajábamos como espías. Carmen me consiguió una grabadora digital tan pequeña que cabía en mi sostén. Aprendí a usarla, a esconderla, a activarla sin que nadie se diera cuenta. También me prestó su celular viejo para tomar fotos de documentos sin que se notara. Durante las siguientes 2 semanas grabé todo. Cada conversación humillante de Marco, cada comentario cruel sobre mi edad, cada plan que hacían para deshacerse de mí cuando vendieran la casa. Tomé fotos de todos sus documentos de deudas, de los contratos del BMW, de los mensajes donde se burlaban de mí. Pero lo más importante fue lo que descubrí una noche cuando Marco recibió una llamada que cambió todo. Era casi medianoche cuando escuché que su teléfono sonaba. Marco salió al patio para contestar, pero yo ya tenía mi grabadora lista. ¿Qué quieres, Rodríguez? Escuché que decía Marco con voz nerviosa. No podía escuchar la otra parte de la conversación, pero las respuestas de Marco me dijeron todo lo que necesitaba saber. Te dije que tendrías tu dinero en 2 meses. Sí, sé que ya pasó el plazo, pero estoy esperando a que se concrete la venta. No, no es mentira. Tengo una casa de 800,000 pesos que sí es mía. Claro que es mía. La transferencia ya está hecha. Hubo una pausa larga y después Marco comenzó a sonar desesperado. Por favor, dame solo un mes más. Rodríguez, por favor, sabes que soy bueno para pagar. No, mi familia no tiene nada que ver en esto. Otra pausa y después escuché algo que me heló la sangre. Mi esposa y mis hijos. No, por favor, ellos no tienen la culpa de nada. Marco estaba llorando. El hombre que me había humillado, que me había tratado como basura, estaba llorando como un niño asustado. Está bien, está bien. Tendré el dinero completo en 3 semanas. Vendo la casa y te pago todo con intereses. Solo no les hagas nada a mi familia. Cuando Marco colgó, yo tenía en mis manos la grabación que cambiaría todo. No solo había confirmado que Marco había obtenido mi casa a través de engaños, sino que ahora tenía la prueba de que estaba amenazando de muerte a mi hija y mis nietos por sus deudas de juego. Esa noche llamé al licenciado Herrera desde el teléfono de Carmen. Licenciado, creo que ya tengo todo lo que necesitamos. ¿Está segura, señora Elena? Completamente segura. ¿Cuándo podemos proceder? Mañana mismo, si usted quiere. Pero, señora Elena, una vez que iniciemos este proceso, ya no hay vuelta atrás. ¿Está preparada para las consecuencias? Pensé en Roberto, en todo lo que habíamos construido juntos. Pensé en mis nietos que merecían conocer a una abuela que se respetaba a sí misma. Pensé en todas las mujeres de mi edad que estaban pasando por situaciones similares, siendo abusadas por sus propias familias. Licenciado, le dije con una voz que no reconocí como mía. Estoy más que preparada. Es hora de que Marco y Sofía aprendan que nunca, nunca se debe subestimar a una mujer mexicana cuando tocan a su familia. Al día siguiente era viernes. Marco tenía planeada una reunión con los compradores de la casa para el lunes. Pensaba que para el miércoles ya tendría el cheque en sus manos. No tenía ni la menor idea de lo que le esperaba, porque Elena Morales ya no era la víctima de esta historia, ahora era la cazadora. Y la presa estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su miserable vida. El lunes por la mañana, Marco se levantó más temprano que nunca. Tenía esa sonrisa de satisfacción que ponía cuando creía que había ganado algo importante. Se vistió con su mejor traje, se echó más colonia de la normal y hasta se peinó diferente. Hoy es un gran día, le dijo a Sofía mientras desayunaban. A las 3 de la tarde nos vemos con los compradores y para el miércoles ya tendremos el cheque en nuestras manos. Yo estaba en la cocina, en mi horario asignado, preparando mi desayuno.
Ellos hablaban como si yo fuera un mueble, como si no pudiera escucharlos. ¿Ya tienes listos todos los papeles?, preguntó Sofía. Todo, la transferencia de propiedad, los avalúos, los documentos del notario, todo en orden. Los compradores ya revisaron la casa la semana pasada y están listos para firmar. Marco tomó un sorbo de su café y me miró con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien. Elena me dijo, espero que no tenga planes para esta tarde. Vamos a recibir a unas personas aquí en la casa. No, Marco, respondí con mi voz más sumisa. No tengo ningún plan. ¿Necesita que prepare algo? No se preocupe, solo manténgase en su cuarto mientras hacemos algunos negocios importantes. Negocios importantes, como si vender mi casa fuera un negocio cualquiera. Después de que Marco se fue al trabajo y Sofía llevó a los niños a la escuela, yo me quedé sola en casa, pero no estaba realmente sola. Carmen estaba escondida en la casa de atrás esperando mi señal. El licenciado Herrera tenía todos los documentos listos en su oficina y yo tenía la grabadora digital con más de 20 horas de conversaciones incriminatorias. A las 2:30 de la tarde, Marco llegó acompañado de una pareja elegante. El de unos 50 años con traje gris, ella más joven, con un bolso Louis Vuitton que probablemente costaba más que mi pensión de 6 meses. Los compradores. Elena me dijo Marco con esa voz falsa que usaba cuando había gente extraña. Le presento a los señores Martínez. Van a conocer nuestra casa. Nuestra casa. ¡Qué descarado! Mucho gusto les dije, haciendo una pequeña reverencia como la abuela educada que ellos creían que era. La señora Elena es mi suegra, le explicó Marco a los Martínez. Ella vivía aquí antes, pero ahora nosotros somos los propietarios. Qué amables al permitir que se quede con ustedes, dijo la señora Martínez con una sonrisa condescendiente. Es temporal, respondió Marco. Pronto Elena se va a mudar a un lugar más apropiado para su edad, apropiado para mi edad, como si yo fuera una mascota vieja que ya no servía. Durante la siguiente hora vi cómo Marco les enseñaba mi casa a esos extraños. Les mostró mi jardín donde Roberto había plantado las rosas. Les enseñó mi cocina donde había preparado miles de comidas. Les habló de mi sala donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y donde Roberto había dado sus últimos respiros. Como pueden ver, decía Marco con orgullo, la casa está en perfectas condiciones. Los dueños anteriores la mantuvieron muy bien. Los dueños anteriores, como si Roberto y yo fuéramos historia antigua. ¿Y cuándo podríamos tomar posesión?, preguntó el señor Martínez. Inmediatamente después de la firma, respondió Marco. Solo necesitamos unas semanas para hacer algunos arreglos menores. ¿Arreglos menores? Se refería a deshacerse de mí. A las 3:30 llegó Sofía y Marco le hizo señas de que ya era hora de firmar los documentos de venta. Bueno, dijo Marco sacando una carpeta gruesa. Si están listos, podemos proceder con la firma. Fue exactamente en ese momento cuando sonó el timbre de la casa. Marco frunció el ceño. No esperamos a nadie más. Yo voy, dije levantándome de mi sillita del rincón donde me habían puesto como decoración. Abrí la puerta y ahí estaba Carmen acompañada del licenciado Herrera y 2 policías. Buenas tardes, dijo el licenciado Herrera en voz alta para que todos escucharan. Venimos por un asunto legal urgente relacionado con esta propiedad. Vi cómo Marco se puso pálido. Los señores Martínez se miraron confundidos y Sofía se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marco tratando de mantener la compostura. Señor Marco Hernández, dijo uno de los policías. Necesitamos hablar con usted sobre un posible caso de fraude inmobiliario y abuso de adulto mayor. La palabra fraude cayó como una bomba en la sala. Los señores Martínez dieron un paso atrás y Sofía se tapó la boca con las manos. Fraude. Marco trató de sonreír. Creo que hay un malentendido. Mi suegra nos donó la casa voluntariamente. Eso es exactamente lo que vamos a investigar, dijo el licenciado Herrera abriendo su portafolio. Fue entonces cuando dio un paso al frente. Ya no era la abuela tímida que se escondía en su cuarto. Era Elena Morales, la mujer que había decidido pelear por lo suyo. Marco, dije con una voz que hizo que todos voltearan a verme. Creo que es hora de que sepas la verdad, Elena. ¿Qué verdad? Marco todavía trataba de fingir que no sabía de qué hablaba. Saqué la grabadora digital de mi bolso y la puse sobre la mesa del comedor. La verdad sobre tus deudas de juego, la verdad sobre por qué realmente querías mi casa, la verdad sobre cómo me has estado tratando desde que firmé esos papeles. Marco se quedó helado. Sofía empezó a temblar. No sé de qué está hablando, murmuró Marco. Presioné el botón de reproducir. Inmediatamente la voz de Marco llenó la sala. Sí, hermano, ya la vieja nos dio la casa. Ahora solo esperamos un mes para no parecer tan obvios.
La vendemos y nos compramos el BMW que tanto quería mi Sofía. El silencio que siguió fue absoluto. Los señores Martínez se miraron entre ellos horrorizados. Sofía comenzó a llorar. Marco parecía que se iba a desmayar, pero yo no había terminado. ¿Quieren escuchar más?, pregunté manteniendo mi dedo sobre la grabadora. Tengo la conversación donde me llamas la vieja estúpida. Tengo los mensajes donde te burlas de mí con tus amigos. Tengo la llamada donde le rugas a tu acreedor que no le haga daño a mi hija y mis nietos por tus deudas de juego. Marco cayó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Elena, yo puedo explicar. ¿Explicar qué, Marco? Explicar cómo me mentiste. Explicar cómo manipulaste a mi hija para que me traicionara. Explicar cómo has estado viviendo en mi casa, poniéndome reglas, cobrándome renta, humillándome frente a mi familia. Me dirigí a los señores Martínez, que parecían querer salir corriendo. Señores Martínez, lamento mucho que hayan tenido que presenciar esto, pero me temo que esta casa no está en venta. Nunca estuvo en venta. El licenciado Herrera se adelantó. Señora Elena, ¿está lista para proceder con la reversión? Completamente lista. Herrera sacó unos documentos de su portafolio. Señor Hernández, señora Sofía, por la presente se les notifica que la transferencia de propiedad firmada hace 3 semanas queda anulada por las siguientes razones: engaño al beneficiario, coacción emocional y abuso de adulto mayor. La propiedad regresa inmediatamente a su dueña original, la señora Elena Morales. Marco saltó de su silla. Eso no es posible. La transferencia ya está registrada. Señor Hernández, dijo el policía, lo que no es posible es obtener una propiedad a través de engaños, y por lo que hemos escuchado en estas grabaciones, eso es exactamente lo que usted hizo. Sofía finalmente encontró su voz. Mami, ¿cómo pudo hacernos esto? La miré directamente a los ojos y por primera vez en semanas vi realmente a mi hija, no a la mujer manipulada que había estado viviendo en mi casa, sino a la niña que había criado y que en algún momento había perdido el rumbo. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió. La pregunta no es cómo pude hacerles esto. La pregunta es cómo pudieron hacérmelo ustedes a mí. Los señores Martínez ya se estaban dirigiendo hacia la puerta. Nosotros nos vamos, dijo el señor Martínez. Claramente hay asuntos familiares que resolver aquí. Cuando se fueron, quedamos solo la familia, los policías, Carmen y el licenciado Herrera. Marco me miró con una mezcla de odio y pánico. Elena, usted no entiende en qué problemas me está metiendo. Hay gente muy peligrosa esperando ese dinero. Marco, le respondí con una voz de acero. Tus problemas dejaron de ser mis problemas en el momento en que decidiste traicionarme. Me volteé hacia Sofía. Y tú, mi hija, tú que eres mi hija, mi única hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, ¿cómo pudiste elegir un auto sobre tu propia madre? Sofía lloraba desconsoladamente, pero ya sus lágrimas no me conmovían como antes. El licenciado Herrera guardó los documentos en su portafolio. Señora Elena, la casa oficialmente es suya otra vez. ¿Qué desea hacer respecto a los actuales ocupantes? Miré a Marco, que había quedado destruido en su silla. Miré a Sofía, que lloraba como una niña pequeña. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ellos. Pero después recordé todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las noches que había llorado en silencio. Quiero que se vayan, dije con una firmeza que venía de lo más profundo de mi alma. Hoy mismo. Marco levantó la cabeza. Elena, por favor, denos al menos unos días para encontrar donde Marco, lo interrumpí. Tú me dijiste que si no podía aceptar las reglas de tu casa, era mejor que buscara otro lugar donde vivir. Ahora yo te digo lo mismo. Busca otro lugar donde vivir hoy. Fue entonces cuando pasó algo que nunca voy a olvidar, algo que me demostró que había tomado la decisión correcta. Lo que pasó a continuación me demostró que había tomado la decisión correcta, pero también me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Marco, desesperado, se acercó a mí y se puso de rodillas. Elena, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos. Si no vendo la casa, esa gente va a lastimar a Sofía y a los niños. No me importa lo que me pase a mí, pero ellos son inocentes. Por un momento, solo por un momento, sentí que el corazón se me ablandaba. Pero entonces recordé algo. Marco había puesto en peligro a mi familia por sus vicios. Había usado a mi hija y a mis nietos como escudos humanos para sus decisiones irresponsables. Marco, le dije, ayudándolo a levantarse. Mis nietos son inocentes. Mi hija, aunque haya tomado malas decisiones, es mi hija. Pero tú pusiste a mi familia en peligro con tus apuestas. Tú creaste este problema. Me dirigí al licenciado Herrera. Licenciado,
¿Qué opciones legales tiene Marco para resolver sus deudas sin involucrar a mi familia? Herrera ajustó sus lentes. Bueno, podría declararse en bancarrota, buscar un programa de reestructuración de deudas o conseguir un trabajo adicional para pagar gradualmente. Marco me miró con desesperación. Elena, eso me tomaría años. Y mientras tanto, lo interrumpí. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos como el hombre adulto que se supone que eres. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que no esperaba, se acercó a mí y me tomó las manos. Mami, me dijo con una voz quebrada. Yo no sabía sobre las apuestas. Marco me dijo que necesitábamos la casa para invertir en un negocio, para asegurar el futuro de los niños. La miré a los ojos buscando alguna señal de que me estaba diciendo la verdad. Sofía, ¿en serio no sabías nada sobre las deudas de juego? No, te lo juro por mis hijos. Cuando me propuso pedirte la casa, me dijo que la venderíamos para comprar un departamento más grande y poner un negocio. Nunca mencionó apuestas ni deudas. Marco la miró con pánico. Sofía, no digas cállate, le gritó mi hija con una furia que no había visto nunca. Tú me mentiste. Tú me hiciste traicionar a mi madre por mentiras. Sofía se volteó hacia mí llorando desconsoladamente. Mami, cuando usted nos dio la casa, yo pensé que era lo mejor para todos, que íbamos a vivir juntos como familia, que los niños tendrían más espacio, que usted iba a ser feliz viendo crecer a sus nietos aquí. Y las reglas, Sofía, los horarios, cobrarme renta en mi propia casa. Sofía bajó la cabeza avergonzada. Marco me convenció de que era necesario. Me dijo que si no establecíamos límites claros desde el principio, usted se iba a sentir como la dueña y nosotros como invitados. Yo pensé que tenía razón. Por primera vez en semanas vi a mi hija real, no a la mujer manipulada por Marco, sino a la niña confundida que había sido engañada tanto como yo. Mami, continuó Sofía. Cuando Marco empezó a tratarla tan mal, yo le dije muchas veces que parara, pero él me decía que era necesario, que si no establecíamos autoridad desde el principio, nunca íbamos a tener paz en nuestra propia casa. Carmen, que había estado callada todo este tiempo, se acercó a Sofía. Y la noche de la cena, cuando Marco humilló a tu mamá frente a todos nosotros, Sofía sollozó aún más fuerte. Esa noche, después de que ustedes se fueron, yo le reclamé a Marco. Le dije que había ido demasiado lejos. Nos peleamos feo y él me amenazó con irse y llevarse a los niños si yo no lo apoyaba. Marco trató de defenderse. Sofía, yo nunca. Si lo hiciste, le gritó. Me dijiste que si yo elegía a mi mamá sobre ti, tú te ibas a llevar a los niños y yo nunca los iba a volver a ver. El rompecabezas finalmente estaba completo. Marco no solo me había manipulado a mí, sino que había manipulado a Sofía usando a mis nietos como chantaje emocional. Miré a Marco con un desprecio que sentía hasta los huesos. Marco, eres aún peor de lo que pensaba. No solo eres un ludópata y un mentiroso, sino que también eres un manipulador que usa niños inocentes para chantajear a su propia esposa. Me dirigí a uno de los policías. Oficial, ¿es cierto que amenazar con llevarse a los hijos para manipular a la esposa es una forma de violencia doméstica? El policía asintió. Efectivamente, señora. El chantaje emocional usando menores es considerado violencia psicológica. Sofía me miró con ojos suplicantes. Mami, yo sé que no merezco su perdón. Sé que la lastimé de la manera más horrible posible, pero por favor deme una oportunidad de arreglar las cosas. La miré por un largo momento. Esta era mi hija. La había cargado cuando era bebé. La había criado sola después de que Roberto murió. La había visto convertirse en madre. Había cometido errores terribles, pero había sido víctima de manipulación tanto como yo. Sofía, le dije finalmente, tú vas a tener que demostrarme que realmente quieres cambiar las cosas. ¿Cómo? Dígame qué hacer y lo haré. Primero, Marco se va de esta casa hoy. Si tú quieres quedarte con los niños mientras resuelves tu situación, puedes hacerlo, pero él se va. Marco se puso pálido. No puedes separarme de mis hijos. Tú te separaste de tus hijos cuando decidiste apostar el techo que tenían sobre sus cabezas. Le respondí con frialdad. Me dirigí de nuevo a Sofía. Segundo, tú vas a buscar trabajo inmediatamente. Vas a contribuir a los gastos de esta casa como una adulta responsable, no como la niña mantenida que has sido. Sofía asintió vigorosamente. Sí, mami, haré lo que sea necesario. Y tercero, continué, vas a ir conmigo a terapia familiar. Necesitamos reparar todo el daño que se hizo a nuestra relación. Por supuesto, mami, lo que usted diga. El licenciado Herrera se acercó a mí. Señora Elena, ¿qué quiere hacer respecto al señor Hernández? ¿Va a presentar cargos por fraude? Miré a Marco, que parecía un hombre derrotado.
Parte de mí quería verlo pagar por todo lo que me había hecho, pero otra parte de mí, la parte que era abuela, pensaba en mis nietos y en cómo afectaría sus vidas ver a su papá en la cárcel. Marco, le dije, te voy a dar una oportunidad. Una sola oportunidad. ¿Qué? ¿Qué tipo de oportunidad? Te voy a prestar 50,000 pesos para que pagues parte de tus deudas y negocies el resto con tus acreedores. Marco me miró con shock total. En serio, pero con condiciones muy claras. Continuez. Vas a firmar un documento legal donde te comprometes a pagarme cada peso con intereses. Vas a buscar ayuda profesional para tu adicción al juego y sobre todo vas a desaparecer de la vida de mi hija hasta que demuestres que eres un hombre diferente. Elena, yo no he terminado. Lo interrumpí. Si alguna vez vuelves a manipular a mi hija, a amenazarla o a poner en peligro a mis nietos, te voy a destruir legal, económica y socialmente. ¿Entendiste? Marco asintió como un niño regañado. Entendí. Y una cosa más, agregué, vas a disculparte conmigo, con Sofía y algún día cuando sean lo suficientemente grandes para entender con tus hijos. Marco se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Elena, yo siento mucho todo lo que le hice. Usted no merecía nada de eso. Soy un cobarde y un idiota y sé que no tengo perdón. Tienes razón, le dije. No tienes perdón, pero tendrás una oportunidad para ganártelo. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Marco se mudó a un departamento pequeño y consiguió un trabajo de medio tiempo, además de su empleo regular, para pagarme el préstamo. Comenzó terapia para su adicción al juego y solo ve a los niños los fines de semana bajo supervisión. Sofía encontró trabajo como secretaria en una clínica dental y está pagando religiosamente su parte de los gastos de la casa. Vamos juntas a terapia todos los martes y aunque nuestra relación todavía está sanando, cada día es un poco mejor. Mis nietos siguen viviendo conmigo y ahora la casa vuelve a llenarse de risas y alegría. Alejandro y Valeria me ayudan a cuidar el jardín que volví a plantar y todas las noches les cuento historias de su abuelo Roberto. Volví a poner mis horarios, mis reglas y mi dignidad en mi casa. Carmen viene a visitarme todas las semanas y siempre me dice lo orgullosa que está de cómo manejé toda la situación. Elena me dijo hace poco, eres la mujer más valiente que conozco. Pero yo no me siento valiente, me siento como lo que soy. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para poner límites y que nunca se debe permitir que alguien te haga sentir menos de lo que vales. Aprendí que el amor verdadero no se demuestra con regalos o sacrificios ciegos, sino con respeto mutuo y dignidad. Aprendí que ser madre no significa ser una víctima de tus propios hijos. Y sobre todo aprendí que una mujer mexicana de 68 años puede ser más fuerte y más astuta que cualquier manipulador que se le ponga enfrente. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en mi jardín tomando café de olla en mi taza favorita, viendo crecer las rosas que planté en honor a Roberto. Mi casa vuelve a ser mi hogar, mi refugio, mi lugar en el mundo. Y cada vez que recuerdo las palabras que cambiaron todo, qué bien, ahora la venderemos y compraremos nuestro auto. Ya no siento dolor, siento gratitud, porque esas palabras me despertaron de un sueño donde yo era la víctima de mi propia bondad y me convirtieron en la dueña de mi propio destino. ¿Alguna vez te sentiste usada por la misma familia que más amabas? ¿Alguna vez permitiste que te trataran como si fueras invisible en tu propia casa? Yo aprendí que nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para exigir respeto y nunca es tarde para recordarles a todos que una mujer con experiencia no es una mujer débil, sino una mujer peligrosa cuando la subestiman. Escribe en los comentarios merezco respeto y cuéntame si alguna vez tuviste que pelear por recuperar tu lugar en tu propia familia. Dale like si esta historia tocó tu corazón y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida que nos recuerdan que nunca debemos permitir que nadie nos quite nuestra dignidad.